Esta semana ha marcado como información también el anuncio que ha hecho el presidente Evo Morales del lanzamiento del Plan de Empleo de Emergencia en nuestro país. Ambicioso han calificado algunos, insuficiente lo han calificado otros, 45.000 empleos de diferentes características. Vamos a hablar de este tema conociendo mayores detalles con nuestra invitada. Nos acompaña la ministra de Planificación del Desarrollo, Mariana Prado, está con nosotros. Ministra, ¿cómo le va? Muy buenos días, bienvenida. ¿Cómo Un gusto tenerla acá en el Mañanero. Un gusto, Juan Carlos. Adelante, Permiso. por favor. ¿Todo ¿Cómo está bien? usted? Muy bien, muchas Adelante, gracias. por favor. Luego de la pausa, conocemos mayores detalles sobre el plan de empleo de emergencia lanzado por el gobierno. Quédese con nosotros. Continuamos en el Mañanero. Gracias por estar junto a nosotros. La más cordial bienvenida nuevamente a nuestra invitada. Nos acompaña la ministra de Planificación del Desarrollo, Mariana Prado. Está con nosotros. Ministra, nuevamente un gusto. Muy buenos días. Igualmente encantada de estar aquí por primera vez. Gracias de verdad por estar acá. Para hablar, lo habíamos dicho antes de la pausa, de esto que ha hecho noticia esta semana, el anuncio que ha realizado después de una reunión con el sector empresarial también, pero que ya lo tenía en mente el gobierno y el presidente Evo Morales, que es el Plan de Empleo 2017. Vale la pena ir conociendo detalles, ¿verdad? De todo esto se ha hablado, a grosso modo, de 45.000 empleos, son diferentes etapas, son diferentes tipos de empleos, pero ya a partir de esto, ministra, han comenzado una serie de observaciones, ¿verdad? Una vez que se han conocido algunos detalles. Inevitable. Es inevitable, sin lugar a dudas. Por eso queremos conocer mayores detalles y qué es lo que dice este plan. Plan ambicioso, sin lugar a dudas, porque, entre otras cosas, se pretende bajar la tasa de desempleo de 4,5 al 2,7%. ¿Cómo se quiere hacer esto, ministra? Bueno, el presidente el día martes ha hecho el anuncio de un bloque de medidas que se han constituido en el Plan de Empleo 2017, que yo diría que tienen dos tipos de características, ¿no? Por un lado está el bloque de iniciativas vinculadas a la inserción laboral de más largo plazo, ¿no? Se han dispuesto 57 millones de dólares para un plan que va a suponer una concertación con el sector privado. Porque ¿qué es lo que vamos a hacer? Hemos establecido un sistema de incentivos para que el sector privado se anime a contratar gente, ¿no? En una primera modalidad hemos utilizado como base de cálculo los 2.000 bolivianos del salario mínimo nacional para un trabajador que se incorpora a una empresa y la empresa únicamente cubra ese salario. El Estado, a través del programa, va a cubrir los beneficios sociales, es decir, AFP y caja. Pero eso, ¿no?, es temporal. Durante un X tiempo, pero el compromiso en el convenio laboral es que ese empresario absorba a ese trabajador en el mediano y largo plazo. Es decir, que asuma ya al trabajador con la responsabilidad al 100%. Con toda la responsabilidad al 100%. ¿Estamos hablando, perdón, ministra, de trabajadores en general o estamos hablando de profesionales en este primer...? En esta primera modalidad, trabajadores en general, los que acceden a ese salario mínimo. Pero luego hay una modalidad un tanto más agresiva, ¿no? Un incentivo un tanto más interesante. El Estado, igual sobre la base de cálculo de los 2.000 bolivianos, puede llegar a cubrir el 30% del salario, además de los beneficios sociales. Es igual durante un tiempo determinado que se pactará con cada uno de los sectores vinculados al área privada y dependiendo qué tipo de industria. Por ejemplo, si es una pyme, tal vez será interesante que el programa pueda acompañar la inserción de la gente durante más tiempo, 6 meses, 1 año. Eso tenemos que analizar y trabajar de la mano con el sector privado. Luego, la tercera modalidad sí ya está orientada a los jóvenes profesionales, a todos los jóvenes profesionales que ya tienen una formación universitaria, una formación técnica y que ya pueden estar en la franja de los 4.000 bolivianos, ¿no? Esa es nuestra base de cálculo. Igual, en ese caso, el Estado cubrirá los beneficios sociales de ese trabajador de los 4.000 bolivianos. Entonces, como verás, Juan Carlos, es un esquema bastante interesante que se ha intentado en otros lugares, y que requiere una concertación y un trabajo muy cercano con el sector privado. Una de las observaciones iniciales que se ha realizado es que son empleos temporales, que no son o no serían empleos a largo plazo, es decir, que no le garantizarían a un trabajador lo que tanto menciona la Central Obrera Boliviana en sus demandas y en sus la estabilidad laboral, empleos dignos, empleos con todos los beneficios, etcétera, etcétera.
¿Son ese tipo de empleos o qué tipo de empleos? Claro, porque el sector privado solamente va a acceder a este sistema de incentivos si es que garantiza la permanencia de la gente, porque no tiene mucho sentido que hagamos todo este esquema, el Estado pague parte de los beneficios sociales durante un tiempo y luego, terminado el programa, la gente nuevamente a la calle. Creo que no, más bien en el corazón de la propuesta está este convenio que tenemos que cerrar con el sector privado para que la gente permanezca. Eso ha funcionado en otros esquemas y creemos que ahí al menos podemos insertar efectivamente 35.000 personas en el mercado laboral. Con la ayuda del sector privado, con la ayuda, 35.000 personas. Ese es nuestro primer cálculo. Ya. Esa es una de las medidas, Juan Carlos, pero también tenemos otras dos vinculadas a empleo de más largo plazo. Una de ellas es la vinculada a un cambio normativo en el sistema de contrataciones, porque hoy por hoy no se da ningún tipo de premiación a las empresas que generan mayor cantidad de empleo. Con este cambio normativo que ha anunciado nuestro presidente Evo, vamos a poner una ponderación de 5% adicional a aquella empresa que cuando presente su oferta a una contratación pública incorpore mayor cantidad de gente, respetando eso sí 3 cosas: el precio, la calidad y el mismo plazo. El Estado es el más grande contratador en este momento. Hemos calculado que anualmente son 8.200 contrataciones públicas que se hacen. Entonces ahí, haciendo este cambio normativo, podemos generar al menos 4.000 empleos. Y ese es igual un mercado permanente, porque el Estado nunca va a dejar de contratar. Además, no solamente es el gobierno central, son las empresas públicas, son los municipios, son los gobiernos departamentales que van a tener que utilizar esta norma de contratación, premiando a quien presente una oferta más interesante en términos de generación de empleo. ¿Y cómo hacer, ministra, para que alguien simplemente se adecue para ganar esta licitación o para ganar esta adjudicación de una obra y después sea un saludo a la bandera? Es decir, que no se haga efectivo. No, ¿Cómo garantizan eso? Por ejemplo, en el caso de los contratos de obra, se está responsabilizando a la supervisión y la fiscalización de obra, por ejemplo, que haga la verificación de que está la gente que han sido incluida en la propuesta al momento de adjudicarse la obra. También va a haber una supervisión por parte del Ministerio de Trabajo. Pero ahí, Juan Carlos, es muy importante. Todo este esquema además funciona también bajo un acuerdo con el sector privado. O sea, las cosas no solamente pueden funcionar a través del garrote y el control y la supervisión permanente, sino que también se basan en la buena fe y además el acuerdo que se hace con el sector privado. He escuchado a empresarios privados, representantes de la Cámara de Industria, por ejemplo, y otros que forman y hacen parte del sector privado, que admiten, ministra, que este es un plan interesante, que tiene estas medidas, pero que ellos aseguran que no va a ser sostenible en el tiempo. Se va a implementar, puede que funcione, pero no garantice eso, lo que le decía al principio, la seguridad a futuro de un empleo, valga la redundancia, seguro, garantizado. ¿Qué dicen ustedes al respecto? ¿Cuánto han previsto que duren estos empleos o si simplemente son temporales? Bueno, en el caso del primer programa que le hacía referencia de los incentivos, eso tiene largo plazo, porque una vez que logremos insertar esas 35.000 personas en el mercado laboral, las empresas van a intentar mantenerlas, porque ya va a ser gente que va a tener una determinada capacitación y es gente que va a conocer el negocio. Entonces existen altas probabilidades de que la gente permanezca. Luego, en cuanto a esta modificación en las contrataciones públicas, es una modificación permanente. Durante todo este tiempo vamos a seguir premiando a todos aquellos que generen empleos adicionales. Y es más, me voy a la tercera medida que también ha sido anunciada por el presidente Evo. Se ha constituido un fondo de capital semilla de 9.4 millones de dólares para todos esos jóvenes emprendedores y nuevos profesionales que requieren ese su capital de arranque, ¿no? Entonces, por ejemplo, un nuevo odontólogo que necesita su sillita, necesita todo su equipamiento y que cuando va a acceder a un banco normalmente siempre le piden algo de antigüedad, algo de experiencia. Entonces, en este caso, este fondo realmente son para iniciativas que no tienen todavía ese tiempo de experiencia y que van a permitir también generar un efecto multiplicador, porque ese médico odontólogo reciente, jovencito de 23, 24 años que está poniendo su consultorio, va a tener que contratar a su auxiliar, va a tener que contratar a la secretaria, al recepcionista. Entonces eso también tiene un impacto, un efecto multiplicador en la economía
de permanencia. O sea, no es que el odontólogo va a trabajar, qué sé yo, seguro, un año y ya chao, la experiencia y la profesionalización. Esto se va a hacer a través del Banco de Desarrollo Productivo, tengo entendido, ¿no? Así es, el BDP se va a encargar. ¿Cómo funciona esto? Yo soy joven profesional, necesito, a ver, hagamos el mismo ejemplo, odontólogo, necesito mis equipos para abrir mi consultorio. ¿Qué hago? ¿Voy al Banco de Desarrollo Productivo? ¿Cómo sería el procedimiento en este caso? Claro, va a ir de ida y de vuelta, ¿no? Porque el BDP ya está listo para lanzar esta campaña de colocación de este fondo Semilla. Ya van a haber hasta campañas donde nos vamos a aproximar a universidades, nos vamos a aproximar al productor para que les podamos informar de cuáles son las condiciones del Fondo de Capital Semilla. O sea, ¿no? Es un préstamo, evidentemente. Es un préstamo, pero además a tasas muy interesantes. Pero aquí lo fundamental, o sea, la gente no necesita que les regalen el dinero. Lo que necesitan es tener la oportunidad de acceder a ese dinero, ¿no? Y ese va a ser el trabajo que va a hacer el BDP durante este tiempo. Entonces igual ahí vamos a tener una campaña que la vamos a ir informando hito a hito. Tenga certeza, Juan Carlos, que todas las semanas van a tener una información vinculada al plan de empleo, porque ese ha sido el impulso que le ha dado el presidente Evo. Además de estas 3 medidas, también se va a hacer una inyección de recursos muy importante a todos los municipios del país a través de los recursos del Fondo de Desarrollo Indígena. Ahí se han dispuesto cerca de $200 millones para poder distribuir el dinero en proyectos productivos únicamente. Fondo de Desarrollo Indígena es mala palabra todavía para algunos. ¿Cómo están preveyendo para que estos dineros no se desvíen y no vayan a otras situaciones que no sean lo planificado? No, se ha hecho toda la reestructuración administrativa para que esto se pueda distribuir de la mejor manera. El presidente ha establecido criterios de distribución en función a la población. La administración se va a hacer en conjunto con los municipios, entonces ya no existe la posibilidad, al menos en el diseño institucional, que ese dinero pueda de alguna manera ir a una cuenta particular. Claro, no, además, o en temas de formación, fortalecimiento institucional, que son temas tan gaseosos. No, la instrucción ha sido que estos recursos van a ser únicamente utilizados para proyectos productivos que además también tienen este componente de empleo. Entonces también en los municipios se va a dinamizar mucho la economía y no son proyectos productivos que empieza un día y cuando se termina de construir, digamos, una granja, se acaba el alcance del proyecto, sino que eso se supone que tiene un largo plazo, va a emplear a gente, van a hacer cosas que ya van a estar presentes en el municipio. Entonces, eso sí tiene un largo aliento, Juan Carlos, es decir, ¿no? Es un proyecto productivo, como el nombre mismo lo indica. Se hablaba también de ya programas y proyectos que ejecuta el gobierno a través de obras, en los CETADO, escuchaba al presidente y decía, ¿eso también forma parte de esto? Es parte también de las medidas del plan de empleo. Ahí se han dispuesto 40 millones para infraestructura urbana y 40 millones para protección de áreas productivas. ¿Y cómo se maneja estos recursos? En el caso de la infraestructura urbana, se va a concertar con los municipios las áreas de intervención y el ejecutor es el FPS, el Fondo de Previsión Social, ¿sí? Y en el caso de la gestión de riesgos o esta protección de los cultivos, áreas productivas, ahí vamos a tener también como ejecutor el FPS, pero como la instancia de diseño técnico al Ministerio de Medio Ambiente y Aguas. Ahí hemos dispuesto 40 millones en el primer caso para la infraestructura urbana. 40 millones de dólares. 40 millones de dólares y 40 millones de dólares para este tema de la protección de las áreas productivas. Ahí igual tenemos un cálculo de al menos generar 12,000 empleos hasta fin de año. 12,000 empleos. Sí, entonces tal vez ahí hago mi super suma. Estamos superando los 45,000, sí, ¿no? Sí. Nuestro cálculo es de 60,600 empleos por lo menos con estas iniciativas. 60,600 empleos es bastante y es muy positivo. Sí. Aunque, reitero, hay muchas observaciones todavía y eso se irá viendo cuándo se vaya ejecutando la situación, si hay algún problema o no en este sentido. Pero esto es inmediato, es decir, mañana, el próximo mes, el próximo año ya se van a contar con estos 60,000 y pico empleos, o esto es paulatino y en cuánto lapso de tiempo. ¿Cuándo comienzan efectivamente con todas estas medidas, ministra? ¿Y en cuánto tiempo ya se estarán visualizando y concretando los empleos? Bueno, las medidas todas ya están dispuestas desde el momento en el que el presidente ha presentado el plan de empleo.
Pero, por ejemplo, en el caso de la infraestructura urbana, el tema de la protección de áreas productivas, todavía hay ese trabajo con los municipios. Por ejemplo, en el caso de Oruro, Potosí y Sucre, ya tenemos unos diseños avanzados, entonces seguramente ya en un mes vamos a poder arrancar con la movilización de gente en estas 3 ciudades. Luego continuaremos con las otras ciudades que están previstas en el plan. Luego, en el caso de los incentivos, del sistema de incentivos con las empresas privadas, no es que estamos arrancando de la nada. Ya el Ministerio de Trabajo tiene una base de datos muy interesante de empresas que ya en anteriores campañas se anotaron con requerimientos de personal. Tenemos al menos 4.000 empresas en esa base de datos que ya están registradas y que ahora les falta que se animen, digamos, con este sistema de incentivos ya a apuntarse y absorber gente. Por otra parte, las bolsas de trabajo todo este tiempo igual han estado relevando la demanda de trabajadores y seguramente ahora con el lanzamiento de este sistema también vamos a poder contar con la mayor incorporación de gente para que ya la vayamos acomodando en los diferentes espacios una vez cerremos los convenios. Bien, es un plan muy ambicioso, sin lugar a dudas. Es un plan que, reitero, habrá que ir viendo cómo es que avanza. Esperemos que positivamente, porque este país lo que necesita es mucho empleo. Son ambiciosas las cifras también que se manejan. El bajar de un 4,5 a un 2,7% el desempleo en Bolivia es muy importante, sería muy importante, pero también importante es que la gente tenga la seguridad de que el empleo, el trabajo que tiene, tenga todas las garantías, tenga toda la estabilidad correspondiente, tenga todos los beneficios y obligaciones, por supuesto, y nos queremos imaginar, apoyados con el sector privado, esto esperemos que se cumpla. Ministra, muchísimas gracias por la visita. No, muchísimas gracias por el espacio. Creo que es importante informar paso a paso cómo se va a desarrollar el plan. Son 346 millones de dólares que se están movilizando para esta actividad. Y es una actividad que va a garantizar que el país siga creciendo y además sea el líder de crecimiento también este año en la región. Bien, muchísimas gracias, ministra. La ministra Mariana Prado nos ha acompañado, ministra de Planificación del Desarrollo, contándonos mayores detalles sobre este plan de empleo 2017 lanzado por el gobierno.